Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a darle la bienvenida al exministro de Salud, Óscar Ugarte, con quien vamos a conversar sobre los cambios que han habido en salud. Y no son cambios nimios, son cambios importantes porque estamos hablando de una exministra que fue interpelada. Bueno, ella renunció antes de que se materialice la interpelación en su contra por el caso del dengue y luego la colocan como presidenta de salud, un sector altamente sensible. Ante las críticas, le pidieron su renuncia, la señora se negó a renunciar, la destituyeron. Pero bueno fuera que en su lugar hayan puesto a una persona que cumpla con los requisitos mínimos para una institución, como ya había señalado, tan sensible. En su lugar han puesto a una persona, al señor César Linares, que tiene denuncias incluso por homicidio. Entonces, en ese sentido, hay una alerta bastante fuerte sobre el grado de responsabilidad que tiene el Ejecutivo para elegir personajes que se hagan cargo de estas instituciones. ¿Cómo está, doctor Óscar Ugarte? Le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero decir es que salud es una institución muy importante y no se merece estar en situaciones tan particulares como usted ha descrito, ¿no? Es decir, eh, ya quienes han opinado hasta el momento han sacado la cuenta que en los últimos 2 años hay 7 presidentes ejecutivos de salud. Ya eso de por sí está hablando de una gestión sumamente difícil de la institución, porque con tantos cambios es imposible tener una continuidad institucional. Si a eso le añadimos las condiciones en las cuales se han producido por lo menos los últimos cambios de estas últimas semanas, lleva a la reflexión, porque efectivamente la designación de la doctora Rosa Gutiérrez en otras condiciones no hubiese planteado ninguna suspicacia, pero se ha producido a pocas semanas de eh, haber renunciado al Ministerio de Salud para evitar una censura en el Congreso. Entonces ya planteaba una situación especial y es por eso que causó sorpresa ante todos los medios y el propio Congreso su designación como presidenta ejecutiva. Este, Luego la propia presidenta de la República anunció que iba a haber un cambio y que iba a haber una corrección al respecto. Y sin embargo, cuando está por producirse ese cambio, aparece esta denuncia de la doctora Rosa Gutiérrez sobre casos de corrupción. En realidad, luego de haber escuchado, por ejemplo, al ex gerente general, que él dice que recién entró en mayo y todos estos problemas que ya están siendo vistos por los órganos de control vienen desde hace 2 años, y de haber escuchado al nuevo presidente ejecutivo, el doctor Linares, creo que lo que corresponde es hacer una aclaración en favor de la transparencia, ¿no? Y eso es responsabilidad del gobierno, esclarecer si efectivamente hay casos de corrupción, como ha señalado la doctora Gutiérrez, este, que, que estén tratando de ser defendidos, porque esa es la acusación, que desde la presidencia están tratando de defender estos actos, es sumamente grave y eso tendría que aclararse. Y de otro lado, ya sobre los hechos mismos, ¿no? Y la designación del doctor Linares, quien a su vez argumenta no tener objeciones formales, pero eso también tiene que ser demostrado. Entonces, creo que hay una situación en la institución que tiene que resolverse en el muy corto plazo porque afecta el funcionamiento institucional y particularmente lo que crea es desánimo, desmoralización Claro. dentro de los trabajadores
que laboran en salud y todo eso repercute en la atención a los asegurados, ¿no? Entonces creo que es una situación preocupante. La principal responsabilidad en resolverlo está del lado del gobierno y ojalá se pueda hacer en el corto plazo. Para usted, ¿qué perfil debería de tener el presidente de salud, tomando en cuenta que se ha perdido mucho tiempo en tratar de modernizar el salud, que tiene todavía muchas falencias, que incluso algunos analistas dicen que debería repotenciarse y no solamente darle la facultad al presidente de salud, sino también al consejo, a quienes lo rodean? Entonces, ¿cómo debe ser el perfil de un presidente de salud? ¿Qué es lo que el gobierno debería pedir mínimamente para poder considerar a una persona como titular de esta institución? A ver, yo creo que debe ser alguien con experiencia de gestión. Si ha trabajado en la institución, tanto mejor, pero no necesariamente. Antes han habido otros presidentes ejecutivos de salud que no necesariamente trabajaban en la institución, pero que sí tenían experiencia de gestión. Recordemos el doctor este, el, que fue presidente ejecutivo y luego alcalde, ¿no? Es, Ujú. eh, Doctor Flores, Luis Castañeda, ¿no? No, Luis Castañeda. Estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? De los 90. Hizo, todos reconocen, una buena gestión en su momento y no era necesariamente de la institución. Ujú. Entonces, creo que lo principal es que tenga experiencia de gestión, que sea obviamente honesto y que no tenga juicios o demandas pendientes y articular un buen equipo de gestión, porque no es solo la persona, sino hay numerosos cargos importantes, todas las gerencias centrales, que son 6 o 7, más otras gerencias de línea, que son por lo menos 20, requieren un equipo grande. Pero yo he venido señalando que hay además otro tema, y que ya al margen de las personas idóneas que puedan incorporarse. Salud está desfinanciado y lo está en primer lugar porque, como lo establece un estudio actuarial hecho por la OIT el año 2019, se le adeuda a Salud 4.600 millones de soles por empleadores que no han pagado durante tiempo las cuotas que debían haber pagado por sus trabajadores asegurados. De esos 4.600 millones, el 65% son empleadores privados, pero hay un 35% que son empleadores públicos, y esos empleadores públicos en su mayoría son municipalidades que no han pagado y que le adeudan al seguro. Esa deuda, por lo menos la deuda pública, puede fácilmente ser cubierta porque el Ministerio de Economía y Finanzas, si se da la norma necesaria, tendría la facultad de descontar de las partidas presupuestales de cada una de esas municipalidades deudoras las armadas correspondientes hasta ponerse al día. Ujú. Entonces, hay la necesidad de mejorar el financiamiento de salud en primer lugar, cobrando una deuda atrasada de varios años. Pero en segundo lugar, hay otro problema que es bastante serio y que afecta al financiamiento de salud, que es que hay normas que han sido dadas para que el empleador público pague menos de lo que la ley establece. La ley establece que por cada trabajador, sea público o privado, el empleador deberá abonar el 9% de la remuneración, y así lo hacen los privados. Pero en el caso del sector público hay una norma que data del año 2012 aproximadamente, que dice que por los trabajadores del sector educación y del sector salud, que son el grueso de los trabajadores públicos, eh, el Estado, como digamos,
empleador que tiene que cotizar a salud no paga el 9% de la remuneración de cada uno de sus trabajadores, sino paga el 9% del 65%. O sea, Ujú, termina pagando un 5% en vez de pagar el 9%. Esa es una trampa legal que afecta a salud porque todos los asegurados públicos se atienden como cualquier otro asegurado y sin embargo le están aportando al seguro, no los trabajadores, porque no es un problema de los trabajadores, sino el empleador, que es el gobierno, no está aportando lo suficiente. Igual en el caso de los trabajadores CAS, donde no se aporta el 9% de la remuneración, sino un equivalente al 9% del 45% de una UIT, termina siendo mínimo lo que se ujú, paga. Entonces, creo que aparte de rectificar la designación de las personas, le corresponde al gobierno y también al Congreso, porque esta rectificación de las normas que están recortando la aportación del Estado a salud amerita normas a aprobar en el Congreso. Y yo creo ujú, que eso es, sin eso, salud, la institución de salud es como un boxeador que se va a enfrentar a su rival, en este caso enfrentar a las enfermedades y todas las demandas que esto implica, con un brazo amarrado. ¿Por qué? Porque tiene menos financiamiento. Con eso es imposible financiar inversiones, contratar más personal, contratar los medicamentos necesarios, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una tarea muy importante para impulsar y reflotar a esa salud que actualmente tiene muchos problemas como se ha constatado y se constata diariamente porque los asegurados les dan citas muy tarde, hay colas quirúrgicas, etcétera. Y no es problema del propio personal que labora ahí, que a mí me consta que son muy entregados en la gran mayoría a su trabajo. Es el problema que los recursos son insuficientes para poder dar una buena atención. muy bien, muchísimas gracias, doctor Ugarte, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, exponiendo lo que falta en salud y también la responsabilidad que tiene que tener el Ejecutivo en esto. Tener no solamente la visión para escoger a una persona idónea para el cargo, sino también atender las principales demandas del sector, que ya bastante ha sido postergado por este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias también. Hasta Bien, luego. amigos, nosotros regresamos con más información más adelante.